Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques, soy el profesor de Principios de Medición y Control para la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UCLA y hoy les voy a hablar acerca de los procedimientos que vamos a utilizar para determinar las salidas de los instrumentos en un lazo de medición de temperatura y cómo determinar si un lazo está o no calibrado. La información que vamos a comentar aquí está contextualizada en el curso de Principios de Medición y Control a distancia para la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y no debe sacarse de este contexto. Existe otro material que está acompañando a esta clase y que debe dar el soporte para una parte importante del contenido teórico. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar ahora. Podemos ver que hay un elemento que es el proceso, que es digamos, la operación física que está implementada en la planta. Y bueno, este proceso tiene un rango de operación que va entre 45 a 123 grados Celsius. Esto puede representar a cualquier tipo de proceso que se tenga en una planta, por ejemplo, podría ser un horno. El rango de operación se refiere en este contexto a los valores de temperatura que nosotros esperamos que se midan en este proceso en particular. Tal vez sea razonable para un horno, por ejemplo, que el rango mínimo sea 25 grados o la temperatura ambiente. Pero en este proceso tenemos que el rango de temperaturas va de 45 a 123. Es decir, que la mínima temperatura que esperamos medir cuando está funcionando es de 45 y la máxima de 123. Esto es un ejemplo. No quiero decir con esto que estas temperaturas sean razonables para todos los procesos. A este proceso en particular se le ha conectado un medidor de temperatura. El medidor de temperatura que estamos utilizando en este caso es una termocupla. Una termocupla es un sensor de temperatura, también llamado termopar, que bueno, se conecta al proceso y lo que mide cuando se tiene la temperatura produce una diferencia de potencial. Entonces, en lo que tenemos aquí, nosotros estamos indicando que en este punto hay una temperatura en el proceso, en este punto hay una temperatura, y como él mide y produce una diferencia de potencial, el potencial me refiero a potencial eléctrico, él produce una salida que es voltaje. Fíjense que la información va del proceso al sensor y luego del sensor al transmisor y luego del transmisor al convertidor y luego va del convertidor al indicador. La idea es la siguiente, entonces, vamos a borrar esas líneas que acabo de colocar. La idea es la siguiente, el sensor está conectado al proceso y la señal que va del proceso al sensor, hemos dicho que esto es una señal de tipo general y se representa por una línea continua. Cuando digo que es una señal de tipo general, lo que quiero decir es que esta señal, naturalmente, es la temperatura del proceso, la manera como se está conectando la información del proceso a la termocupla es a través de, bueno, de la conexión que produzca la termocupla junto con la manera como se mide el proceso y entonces la información entre una parte del proceso y el sensor será una línea continua, una línea general, porque lo que se está midiendo es la variable física. Esta señal es la temperatura. La termocupla, el tipo de la termocupla depende, bueno, depende del material con el que se ha elaborado. Hay distintos tipos de termocupla. Eso lo tienen en el material de la lectura fundamental. Luego, la termocupla se conecta al transmisor como la salida. Vean que la información va del proceso a la termocupla y luego la información va de la termocupla al transmisor. Esta información que va de la termocupla al transmisor, como la termocupla produce voltaje, en particular en milivoltios, esta información está en milivoltios. Eso quiere decir que la salida que se produce aquí no es una salida estándar, es una salida de voltaje que depende de las características de funcionamiento del sensor, en este caso de la termocupla. Como la termocupla es un sensor, la salida de la termocupla va a depender de las características físicas que tenga en particular este instrumento en el momento en el que se utilice y en las condiciones en las que se está utilizando. Luego tenemos un transmisor. Este transmisor es en este caso neumático.
Cuando decimos que es neumático, queremos decir que es un transmisor estándar. Hay varios tipos de estándar para los distintos tipos de instrumentos. Podría ser un instrumento eléctrico, yo tengo la letra muy fea. Podría ser neumático, como el que está indicado aquí. Bueno, puede ser electrónico, hay varios tipos de instrumentos. Nosotros solamente nos vamos a considerar dos tipos de instrumentos: los instrumentos neumáticos y los instrumentos eléctricos o electrónicos, como les vamos a llamar. Los instrumentos eléctricos, perdón, los neumáticos son instrumentos que reciben una entrada y uno los calibra para que funcionen con esa entrada y producen una salida neumática. La salida neumática es una salida de señal de aire. O sea, esto es una línea de conexión que lo que contiene es aire a presión. Y la presión va entre 3 y 15 psi. Va entre 3 y 15 psi. Esto es una señal estándar. Esa es la señal neumática. La señal neumática va de 3 a 15 psi. La señal eléctrica, hay varios tipos de señales eléctricas en los estándares. La señal eléctrica va entre 4 y 20 miliamperios. Hay otras señales eléctricas, pero solamente vamos a considerar a los instrumentos que producen una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperios. Pero hay otros. Luego tenemos un aparato que hace una conexión entre el transmisor neumático y el indicador, que va a indicar o va a mostrar la temperatura que se está midiendo. El indicador, perdón, el convertidor este es un convertidor que es de señal neumática a señal eléctrica, va de señal neumática a señal eléctrica. Podemos ver que la entrada es una línea neumática porque está representada por una línea neumática y la salida es una línea eléctrica. La salida, como ya acabamos de indicar, es una salida que es eléctrica y va entre 4 y 20 miliamperios. La entrada, bueno, dijimos neumática de 3 a 15 psi. Y por último, el indicador es un indicador eléctrico. Como es eléctrico, recibe una señal eléctrica y el indicador debe tener una pantalla para mostrar el valor que se está indicando. Y bueno, y la indicación, lo que muestra este instrumento es la temperatura. En particular la muestra en grados Celsius, o podría mostrarla en cualquier tipo de unidad. Lo primero que debemos hacer es representar estos instrumentos usando una tabla parecida a la que habíamos utilizado en la evaluación anterior, en el tema anterior. Tenemos el sensor TE101, que es la termocupla. Este instrumento es un sensor. Creo que sería mejor que escribiera en color negro. El primer instrumento es un sensor. Vamos a poner que este primer instrumento es un sensor de temperatura. Esto es un sensor y vamos a decir que es una termocupla tipo T. ¿Cuál es la entrada del instrumento? Bueno, la entrada es la temperatura. ¿En qué rango va la entrada del instrumento? Bueno, va de 45 grados Celsius a 123 grados Celsius. ¿Por qué? Bueno, porque este es el rango en el que él está conectado al proceso y el proceso va entre 45 y 123 grados Celsius. La salida de la termocupla, como ya analizaron en la lectura fundamental, es voltaje en milivoltios. Y el voltaje en milivoltios, bueno, dependerá del rango de las temperaturas con las que estemos trabajando. El siguiente instrumento con el que nos vamos a referir es el transmisor neumático. Este instrumento, vamos a decir entonces que es el transmisor. El transmisor. Ese transmisor, este es un transmisor neumático. Su entrada es voltaje, porque entra lo que sale del instrumento el que está conectado recibiendo la información. Entonces le entra voltaje en milivoltios. Y no sabemos el rango todavía en el que entra el voltaje, ya lo vamos a determinar dentro de un momento. Y su salida, como este es un instrumento
neumático, es decir, que es como sabemos que es neumático, tiene una señal que tiene un tipo que está codificado, ya sabemos que es una señal estándar y su salida es, bueno, expresión y va entre 3 y 15 PSI. El siguiente instrumento que tenemos en la línea del lazo, este es un lazo abierto de control. El siguiente instrumento es un convertidor. Este convertidor es un convertidor que convierte de neumático a eléctrico. Entonces el siguiente instrumento es un convertidor. Convertidor. Pues vamos a corregir esto rápidamente. Esto es un convertidor. Ok, esto es un convertidor y convierte de neumático, de una señal neumática a eléctrica. La entrada del convertidor, obviamente, también debemos entender que la entrada, como ya habíamos comentado, es la señal que sale del transmisor. Entonces su entrada es presión en PSI y va de 3 a 15 PSI. De 3 a 15 PSI y su salida es como este es un instrumento que convierte de neumático a eléctrico, su salida será una señal eléctrica y la señal eléctrica va entre 4 y 20 miliamperios. Por último, el último instrumento que tenemos es un indicador eléctrico. El indicador, en este caso, bueno, el indicador es un indicador, un indicador eléctrico. El indicador eléctrico tiene una entrada que es la salida del instrumento anterior, que es una entrada eléctrica. Me cuesta escribir aquí. Okay. Es una entrada eléctrica que va de 4 a 20 miliamperios. Y la salida, bueno, un indicador, como lo pueden ver en el diagrama, no tiene realmente una salida. Como pueden observar en el diagrama, el indicador, bueno, no tiene ninguna línea que salga de él, pero un indicador debe tener una pantalla. Y cuando nos referimos a la salida del indicador, nos estamos refiriendo a lo que muestra el indicador en la pantalla. Entonces, la salida del indicador va a ser temperatura, y la temperatura debe estar en el mismo rango del proceso. El rango del proceso habíamos dicho que era de 45 a 123 grados Celsius. Entonces vamos a analizar cada uno de los instrumentos en este proceso. Yo quiero conseguir todos los rangos que nos están indicados en este proceso y para eso vamos a analizar cada una de las partes. Bueno, aquí tengo nuevamente el diagrama. Vamos a analizar cada uno de los instrumentos. Yo tengo aquí una tablita preparada para analizar a cada uno de los instrumentos. No tienen por qué usar una tabla como esta, pero esto es una buena idea para analizar a cada uno de los instrumentos. El primero de los instrumentos que quiero analizar es el sensor de temperatura. Entonces voy a escribir aquí que este es el TE101. Vamos a arreglar esto también. El primero de los instrumentos que quiero utilizar es el que quiero analizar es el sensor de temperatura, que será el TE101. Y para este instrumento queremos hablar acerca de bueno, él tiene una entrada y tiene una salida. ¿Cuál es la entrada para este instrumento? Bueno, la entrada para este instrumento es temperatura y la salida de este instrumento habíamos dicho que era voltaje en milivoltios. La temperatura está en Celsius. ¿Ok? Bien, entonces vamos a observar para este instrumento cuál es el mínimo valor
para cada uno de para cada una de de las entradas. Para cada instrumento vamos a hacer lo mismo. Vamos a determinar cuánto vale el mínimo, mínimo, y vamos a determinar cuánto vale el máximo, el máximo. Ok, sabemos que la temperatura para este sensor va entre 45 y 123 grados Celsius. O sea, sabemos que para el sensor TE101 la entrada va entre 45 y 123 Celsius. Pero queremos saber cuánto es el voltaje en milivoltios. Para determinar cuánto es el voltaje en milivoltios, tenemos que analizar la tabla de termocupla correspondiente. Ustedes tienen la tabla de termocupla como un documento anexo en el aula. Entonces, bueno, la tabla de termocupla se ve como se muestra aquí. Por ejemplo, para la termocupla tipo J, para esta termocupla que tenemos aquí, reconocemos aquí el tipo, vemos que todas las termocuplas tienen una salida en milivoltios. Bien, para esta termocupla en particular, o para este termopar, nosotros podemos buscar la información de cuánto es el voltaje que se produce. Entonces, en la tabla de termocuplas, buscamos la tabla que corresponde. Tenemos la tipo J, luego viene la tipo K, y así tienen que buscar en la tabla donde comienza la termocupla tipo T. Yo tengo esta termocupla tipo T separada. Aquí se muestra. Esta es la tabla de termocupla con la que ustedes van a tener que trabajar. Entonces tenemos que utilizar esta tabla para determinar cada una de las temperaturas con las que, perdón, cada uno de los voltajes que corresponden a cada una de las temperaturas con las que estamos trabajando. Habíamos dicho que las temperaturas con las que estamos trabajando son de 45 a 120, a 123 grados Celsius. Entonces tenemos que buscar cuánto es el voltaje que corresponde a estas temperaturas. Me voy a concentrar en esta sección. Bueno, en cualquier sección que lo haga va a quedar claro. Vean que la tabla de termocupla tiene una escala de temperaturas a la izquierda. O sea, en esta sección de la izquierda hay unas temperaturas. ¿Ok? Y tiene una escala de temperaturas a lo largo de toda la tabla. Aquí tenemos una escala de temperaturas. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Bueno, si yo quiero conseguir una temperatura que sea menos 210 Celsius, bueno, yo busco donde dice menos 210 con el 0 y eso me da este voltaje. Yo quiero, en este momento, el voltaje cuando la temperatura sea de 45 Celsius. Para buscarlo, voy a buscar en la línea a la izquierda, voy a buscar aquí donde diga 40, porque 45 no va a aparecer. Aquí dice 40. ¿Ok? Es decir, que todas las temperaturas que están en esta sección corresponden a a todos los voltajes que están en esta sección corresponden a todos los voltajes asociados a la temperatura de 40. El primero de ellos es para 0 grados, el siguiente es para 1 grado, el siguiente para 2. Es decir, si yo quiero 45, y esto es la escala que había mostrado anteriormente, que es la misma que está aquí abajo, si yo quiero 45, yo lo que tengo que hacer es elegir el valor 40 y luego buscar o en la parte superior o en la parte inferior donde yo tenga el valor 5. Es fácil de conseguir. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, que el voltaje para 45 grados Celsius es 1.822 milivoltios. Es 1.822 milivoltios. Y este es el voltaje que nosotros queremos utilizar para la temperatura de 45 Celsius. La otra temperatura que tenemos es de 123. Bueno, aquí tenemos el 120 y queremos que sea 123. Entonces será esta línea junto con esta otra. Donde estos dos se corten, ahí tenemos la temperatura, perdón, el voltaje que está asociado a 123 Celsius. Es 5.372. Bueno,
Colocamos esto dentro de nuestra tabla y tenemos que la salida para 45 es 1.822 milivoltios y para 123 es 5.372, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, sabemos ya para este instrumento, en particular este instrumento que es el sensor de temperatura, que cuando la entrada es de 45, la salida es de 1.82 milivoltios. Cuando la entrada es 143, la salida es de 5.372 milivoltios. Esta es la mínima temperatura con la que estamos trabajando y esta es la máxima temperatura con la que estamos trabajando. Aquí hay una banda azul que ya vamos a llenar dentro de un momento. Vamos a seguir analizando los instrumentos con los que estamos trabajando. Vamos a analizar ahora el transmisor neumático. Este transmisor neumático es el TT101. Entonces, vamos a analizar en particular el transmisor TT101. Vamos a ver qué es lo que tenemos para él. Vamos a cambiar el lápiz de color. Y entonces tenemos que este es el transmisor TT101. Él tiene también una entrada y tiene una salida. La entrada, él debe recibir la entrada del instrumento que está antes de él, que es la termocupla. Entonces la entrada, ya se lo habíamos mencionado hace un momento, la entrada será el voltaje en milivoltios. Y su salida, como esto es un transmisor neumático, será presión en PSI. Él también tiene un mínimo y tiene un máximo. El valor mínimo para la entrada, dijimos que, y como está conectado al instrumento anterior, la información que él recibe, él no está tocando, él no está conectado al proceso, él está conectado a la termocupla. Entonces, la información que él recibe es el voltaje en el valor mínimo, el voltaje mínimo asociado a la termocupla. Entonces, él debe recibir 1.822 milivoltios cuando el voltaje de entrada es lo más pequeño posible y su salida, como esto es un instrumento neumático estándar, él produce una salida de 3 PSI. Y cuando la señal es máxima, es decir, cuando la entrada es de 100, perdón, de 5.372 milivoltios, cuando la entrada es de 5.372, ajá, de 5.372 milivoltios, la salida va a ser, vamos a arreglar esto que se ve muy feo. Cuando la entrada es 5.372 milivoltios, 5.372 milivoltios, su salida va a ser 15 PSI. Fíjense a qué se refiere esto. Nosotros en los procesos industriales utilizamos instrumentos que tienen una salida que es proporcional a la entrada. Mientras más grande sea la entrada, más grande debe ser la salida. Nosotros no transmitimos la información exactamente como se recibe, sino una señal que es proporcional a la señal que se recibe. El transmisor lo que está produciendo es una señal proporcional a los voltajes que está recibiendo de la termocupla. Y así van a ser cada uno de los instrumentos que funcionan dentro del proceso. Vamos a producir una señal que primero sabemos el rango en el que va a trabajar y luego que es proporcional a la entrada con la que estamos trabajando. El siguiente instrumento es el convertidor neumático eléctrico. Este instrumento lo estoy colocando aquí únicamente para que tenga fines académicos, o sea, para que podamos entender cómo funciona esto. Él recibe una señal que es neumática, produce una señal que es eléctrica. Esto se utiliza, pero no para este tipo de lazos. Este lazo es muy sencillo. Pero este instrumento es muy utilizado, pero no específicamente para convertir señales neumáticas a eléctricas en un lazo de temperatura, aunque en algunos casos puede aparecer. Y por supuesto, como todos los instrumentos, él va a tener una salida que va a ser proporcional a su entrada. Él recibe un rango de información que viene del transmisor como una señal neumática y va a producir una salida que va a ser eléctrica, en este caso de 420 miliamperios. Entonces vamos ahora a hablar de este instrumento. Este instrumento es el convertidor se representa por TY, este es el TY101, es el convertidor. Nuevamente, él tiene una entrada y tiene una salida. La entrada del convertidor, como mostramos arriba, la entrada es
presión en PSI. Recibe una entrada de presión y produce una salida que es corriente en miliamperios, perdón. Corriente, el símbolo de la corriente es la letra I, por supuesto. Entonces, él también tiene un mínimo y tiene un máximo. Y la entrada mínima que él recibe es de 3 PSI y la salida que está asociada a esa entrada mínima es de 4 miliamperios. La entrada máxima que puede recibir este instrumento es de 15 PSI y la salida que él debe producir para esa entrada máxima es de 20 miliamperios. Por último, tenemos el indicador de temperatura, el TI, que es el indicador de temperatura. Este es el TI 101. Por supuesto, también tiene una entrada y tiene una salida. La entrada es corriente en miliamperios y la salida, recuerden que el indicador indica, así que tiene una indicación que será temperatura en grados Celsius. Entonces, la indicación también va a tener un mínimo y un máximo. La entrada mínima es de 4, esto va de 4 a 20 miliamperios. La entrada mínima debe producir una salida de 45 grados Celsius. No necesitaba colocar la unidad. Y el máximo de 123. Digo 123, recuerden que el proceso trabaja de 45 a 123. Vamos a hacernos en este momento una pregunta. La pregunta que vamos a hacernos es, vamos a suponer que el proceso estuviera a 80 grados Celsius. Si nosotros sabemos el rango no es en la temperatura a la que está trabajando, es las temperaturas que esperamos a las que esté trabajando el proceso. Vamos a suponer que actualmente este proceso está trabajando a 80 grados Celsius. Yo quiero saber en este momento, sabiendo que la temperatura del proceso es 80 grados Celsius, yo quiero saber cuánta es la salida en milivoltios que está produciendo el termopar. O sea, yo quiero saber cuánto va por aquí. O sea, esto es un signo de interrogación. ¿Cuánto va por aquí? Yo quiero saber cuánto va por aquí y quiero saber cuánta es la corriente que se está mostrando en el indicador. Más aún, yo quiero saber qué es lo que muestra la pantalla del indicador. Es falso que la pantalla del indicador va a mostrar exactamente la temperatura del proceso. ¿Por qué es falso? Bueno, nosotros estamos trabajando con instrumentos lineales. No todos los instrumentos que se utilizan en la industria actualmente son lineales, pero si el instrumento es lineal, él solamente trabaja en función de su entrada y su salida. O sea, él produce una escala lineal entre la entrada y la salida. La termocupla, en cambio, y esto me estoy refiriendo a todos los instrumentos que están conectados a los instrumentos sensores, que son el transmisor, el convertidor y el indicador. Pero la termocupla es un aparato, un instrumento que tiene un principio físico de funcionamiento. Y él no funciona de forma lineal, sino que hay un conjunto de reglas que establecen cuál es el principio de funcionamiento de la termocupla. Y eso está en el material de la lectura fundamental. Entonces, la termocupla no es un instrumento lineal. Esto implica que nosotros estamos haciendo linealización en una sección de nuestro lazo de indicación, pero este instrumento en particular no es lineal. Entonces, lo que va a indicar el indicador no representa verdaderamente el valor de la temperatura que hay en el proceso. El lazo debe estar construido para que aún así represente de forma fidedigna en una proporción aceptable una temperatura relacionada a la temperatura del proceso. Ya vamos a ver que en realidad es bastante cercana. Entonces, vamos a suponer que la temperatura del proceso es de 80 grados Celsius. ¿Cuánto va a ser la salida de cada uno de los instrumentos que están conectados? Recuerden que cuando digo salida del indicador me refiero a lo que se está mostrando en la pantalla. Vamos a mostrar esto. Por eso había dejado este espacio en estas tablas. Estas tablas, como están descritas, es lo que corresponde a la tabla de calibración, así es que se conoce, de un instrumento. Indica cuál es la temperatura, los rangos de entrada y de salida para las entradas y las salidas en particular, y las variables, el tipo de unidad y algunos otros detalles con los que tenemos aquí para nosotros es suficiente. Yo quiero indicar en el momento actual, yo quiero saber cuáles son las salidas que se están produciendo.
En el momento actual, la entrada que está entrando a esa termocupla dijimos que era 80 grados Celsius. Quiero saber cuánto es la salida. ¿Cómo determinamos cuánto es el voltaje que produce una termocupla? Bueno, dijimos que el voltaje había que determinarlo utilizando la tabla asociada de termocuplas. Vamos a la tabla asociada de termocuplas. En la tabla de termocuplas tenemos la termocupla tipo T, sabemos que la temperatura es de 80, vamos a buscar en esta tabla la temperatura de 80 combinada con el 0. Recuerden que es 80, 81, 82 y así. Entonces 80 es 3.357 milivoltios. Entonces volvemos a nuestro ejercicio y este voltaje actualmente será 3.357 milivoltios. Vamos ahora a, a determinar cuánto es, vamos a analizar ahora cuánto es la salida del siguiente instrumento. Actualmente, que es el transmisor, actualmente la información que entra al transmisor es lo que produzca el sensor. ¿Qué es lo que está produciendo el sensor? Está produciendo un voltaje de 3.357 milivoltios. Vamos a arreglar esto que no quedó muy bonito. No quedó muy bonito, no. Obviamente no estoy preocupado por la belleza, es que sea relativamente fácil de leer. 3.357. Y la salida del transmisor, esta salida sí dijimos que iba a ser lineal. ¿Se acuerdan que indicamos que el comportamiento de todos estos instrumentos que están en el cuadro rojo es lineal? ¿Qué significa que es lineal? Bueno, que la salida es una interpolación en el rango de la entrada. Es decir, tenemos que la entrada tiene un mínimo y un máximo, y la salida va entre este mínimo y este máximo. Para un valor que esté entre ellos, un valor intermedio, la salida debe estar entre ellos, es decir, un valor intermedio. Para interpolar, vamos a, bueno, ustedes conocen múltiples formas de interpolar. Yo voy a utilizar la fórmula siguiente. Yo estoy suponiendo que ustedes saben interpolar. Yo voy a determinar el valor para el cual quiero interpolar, lo voy a llamar X. Y X está ubicado entre valores de X1 y X2. El valor que desconozco lo voy a llamar Y y está ubicado entre Y1 y Y2. No importa cómo los marques, siempre que X1 esté con Y1 y X2 esté con Y2. Pero estoy utilizando el mínimo como X1, el máximo como X2. Para hacer la interpolación voy a utilizar una fórmula que ustedes también deben conocer. La fórmula dice Y es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 por X menos X1 más Y1. Esta es la fórmula de interpolación que estoy utilizando. Si quieren, para que no haya confusión, voy a colocar los paréntesis en el numerador de esta y en el denominador de esta división. Esta es la fórmula de interpolación que estoy utilizando y yo voy a darles los resultados directamente. No voy a hacer los cálculos aquí durante este video. El resultado que yo obtuve para este ejercicio es de una presión, ustedes pueden revisarlo igual, de 8.189 psi. Vamos a corregir esto para que sea mejor. Este es el resultado que yo obtuve haciendo la interpolación, utilizando directamente los valores que están indicados de acuerdo a estos números de estas variables que coloqué aquí. Esto es 8.189. Entonces, sabemos que la salida actual de ese transmisor es de 8.189 y las unidades PSI. Vamos al siguiente instrumento. El siguiente instrumento es el indicador. Actual están entrando 8.189 PSI. ¿Cuánto es la salida que queremos calcular? A esta salida le voy a llamar Y y eso está entre Y1 y Y2. Y el valor para el que lo estoy buscando se llama X y está entre X1 y X2.
entre x1 y x2. Recuerden, vamos a buscar el borrador para que quede claro que me estoy refiriendo aquí a y y no se vea mal. Recuerden que entonces el valor que estoy buscando es desconocido, vale, se llama y, el valor desconocido y, recuerden que es y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Igual en la lectura está esta fórmula. Y cuando uno hace el cálculo, obtiene que el resultado aquí para este valor es 10.900. Vamos a corregir esto. 10.918 es 10.918. Por último, tenemos el indicador de temperatura. El indicador de temperatura tiene una temperatura, está recibiendo una entrada actual de 10.918 miliamperios y queremos saber cuánto es la temperatura desconocida. Entonces, interpolando, recuerden, este se llama y, el resultado que da cuando uno hace la interpolación es de 78.727 grados Celsius. Vean que el valor que tiene el proceso dijimos que estaba en 80 grados Celsius. Y el indicador, lo que se está mostrando en la pantalla, el indicador está mostrando 78.727 grados Celsius. Pueden ver y comprender que hay una diferencia entre estos dos valores. No son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque los instrumentos que hemos utilizado son instrumentos lineales. Eso es algo que uno debe esperar que ocurra en algunos lazos. Esto es bastante común y esto no significa que el lazo esté trabajando mal. Significa que por las características del lazo con el que nosotros estamos trabajando debe producirse una diferencia entre la temperatura del proceso y lo que marca el indicador. Mientras nosotros sepamos que ese valor es aceptable, podemos trabajar con este lazo. Si no fuera aceptable, bueno, es necesario que el ingeniero de control que esté a cargo de la instrumentación modifique la forma como funciona el proceso. Para eso hay que colocar un tipo de instrumento que utilice una tabla de interpolación para conseguir los valores que deben producirse. Eso también es relativamente fácil de construir, pero no lo vamos a estudiar en la asignatura. Lo siguiente que vamos a probar es cómo comprobar si un instrumento está funcionando mal. Bueno, sabiendo esta temperatura, nosotros no podemos, al observar la temperatura indicada y el proceso, nosotros tenemos que verificar si el instrumento está trabajando bien o no, o queremos saber cuál instrumento está dañado. Eso puede ocurrir en la práctica. Vamos a analizar ahora este proceso. Este es el mismo proceso con el que habíamos trabajado hace un instante. Tenemos el mismo rango de operación, tenemos los mismos instrumentos, tenemos una termocupla tipo T, un transmisor neumático, un convertidor neumático eléctrico y un indicador eléctrico. Y en este momento la temperatura actual del proceso es de 77 Celsius. En este momento, actualmente, como está indicado aquí en la pantalla, la temperatura actual del proceso es 77 Celsius. ¿Cómo sé yo la temperatura actual del proceso? Bueno, aquí utilicé un sensor que no es el que está conectado a la instrumentación. Es decir, agarré un termómetro de vidrio y el termómetro de vidrio lo introduje dentro del proceso y esto me dijo que esto está a 77 grados Celsius. Cuando yo veo el indicador me dice que esto está a 64.5. Obviamente hay algo que no está trabajando bien. Yo espero que haya una diferencia entre la temperatura del proceso y lo que marca el indicador, pero en el ejercicio que mostramos hace un instante, la diferencia era de 1.3 grados Celsius, un poco menos. Yo aquí estoy observando una diferencia de 13 aproximadamente, de 12.5 grados Celsius, lo cual es demasiada diferencia. O sea, 1 grado, 2 grados Celsius tal vez es demasiado para lo que nosotros estamos esperando. Entonces, debo concluir que alguna parte del lazo no está funcionando bien. La pregunta es, ¿cuál parte del lazo no está funcionando bien?
es la termocupla la que está dañada, es el transmisor el que está dañado, es el convertidor, es el indicador, no lo sé. Yo lo que sí les comento es lo siguiente: cuando uno tiene un vehículo y el vehículo está fallando, por ejemplo, vamos a suponer que tiene un caucho dañado, que un caucho está espichado, un caucho se reventó, lo que sea, nosotros no desechamos el vehículo y buscamos uno nuevo, nosotros cambiamos el caucho. Si lo que está dañado es una bujía, nosotros no cambiamos todo el motor, simplemente cambiamos la bujía. El, el tema es determinar cuál de todos los instrumentos está dañado. Para determinar cuál es la parte del vehículo que está dañada, habrá que primero revisar el vehículo, habrá que primero ver los cauchos, después ver cuando uno decide que ya no son los cauchos los que están mal, habrá que medir la cantidad de agua, la cantidad de aceite, habrá que ver cuáles son las causas de la falla. Hay múltiples cosas que hay que hacer. En el caso de los instrumentos con los que estamos hablando, nosotros, para determinar qué instrumento está dañado, lo que vamos a analizar es cuál es la entrada y cuál es la salida de cada instrumento. Cada instrumento, cada instrumento, cada instrumento debe funcionar correctamente. Cada instrumento debe funcionar correctamente. Esto significa eh, que correctamente. Esta letra está horrible. Cada instrumento debe funcionar correctamente. Esto significa que el instrumento debe responder adecuadamente a la entrada que reciba. No puede responder a lo que debería presentar el proceso, sino a lo que recibe. Dicho de otra forma, el transmisor neumático, por ejemplo, no sabe cuál es la entrada que debería salir de la termocupla. Él sabe lo que está saliendo actualmente de la termocupla. Por lo tanto, él debe responder a lo que estés llegándole a él. Él debe funcionar correctamente para su entrada, por supuesto, porque es lo único que él conoce. El transmisor neumático solamente observa la información que le llega y él debe funcionar correctamente para esa observación que le está produciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a repetir más o menos el mismo procedimiento que habíamos hecho hace un instante. Yo no lo voy a repetir completamente, ya yo tengo cuáles son cada uno de los rangos y los vamos a colocar. Vamos a mostrar rápidamente cuáles son los valores. El primer instrumento dijimos que era el sensor TE101. Él tiene una entrada, tiene una salida. Esta es la termocupla. La entrada es temperatura en grados Celsius, la salida es voltaje en milivoltios. Ya esto lo habíamos hecho hace un instante. Para este instrumento habíamos dicho que el rango de operación era, esto iba entre 45 y 123, el voltaje iba entre 1.822 y 5.372. Esto es por supuesto el mínimo, este es el máximo. Vamos a analizar para este instrumento entonces lo que está ocurriendo actualmente. Y esto es lo que queremos verificar. Lo que está entrando actualmente son 77 grados Celsius. La salida que tenemos, la salida esperada, la salida esperada es la que nosotros podemos obtener de este análisis. Y la salida actualmente, la salida actual está indicada aquí. La salida actualmente es de 3.221 milivoltios. Para esta temperatura de 77 grados Celsius, vamos a ir a la tabla de termocuplas, vamos a buscar el voltaje de 77. Aquí tenemos la temperatura de 70,
Bueno, en 77, 70 es esta línea y 77 y el 7 está aquí, el valor es 3.221 milivoltios y bueno, eso es correcto. Eh, lo que nosotros esperamos que salga es 3.221 milivoltios. Y lo que está saliendo es 3.221 milivoltios. Como la salida verdadera, la salida verdadera es la que está saliendo actualmente. La salida verdadera es igual a la que nosotros esperamos. Entonces, como estos dos son iguales, este instrumento está calibrado. Entonces vamos a colocarlo en otro color. Este instrumento está trabajando bien. Eso es lo que significa calibrado. Está calibrado. Es decir, está trabajando como nosotros esperamos. Si no estuviera calibrado, entonces habría que calibrarlo. Algunos instrumentos no se pueden calibrar, simplemente se dañan. Pero, y bueno, habría que cambiarlo, habría que reemplazarlo. Si el instrumento se puede calibrar, entonces lo que hay que hacer es reajustarlo para que funcione correctamente. Vamos a analizar ahora el siguiente instrumento. El siguiente instrumento con el que vamos a trabajar es, bueno, el transmisor de temperatura. En este caso estamos hablando del TT101. El transmisor de temperatura dijimos que tiene una entrada y una salida. Esto ya lo habíamos analizado hace un instante, pero se sigue el mismo procedimiento. La entrada es en voltaje en milivoltios y la salida es presión en PSI. La entrada tiene un mínimo, un máximo. Tendríamos que determinar cuáles son estos valores y nosotros lo hicimos hace un instante. La entrada va entre 1.822 milivoltios y la salida va de 3 a 15. La entrada, esto es 5.372 y actualmente él está recibiendo 3.221 milivoltios. Yo no sé cuál es la salida esperada. Esta es la salida esperada. Yo lo que sé es que la salida actual, la salida verdadera de este instrumento, la salida verdadera la tengo aquí, la salida actual es 7.729 PSI. La salida verdadera es de 7.729 PSI. Si la salida esperada y la salida actual o la salida verdadera no son iguales, este instrumento estaría descalibrado. ¿Ok? Entonces, hacemos la interpolación. Recuerden cómo se hacía la interpolación en este caso. Este valor se llama X, este se llama X1, este se llama X2, este se llama Y, este se llama Y1, este se llama Y2. Y usando la fórmula de interpolación, este resultado es 7.729 PSI. Entonces, como los dos valores son iguales, concluimos que este instrumento está calibrado. Es decir, que está funcionando correctamente. Vamos al siguiente instrumento. El siguiente instrumento se refiere al convertidor de temperatura, TY101. El convertidor de temperatura tiene una entrada que es presión en PSI. Aquí lo que tenía que colocar era la palabra entrada. Vamos a arreglarlo. Esto es la entrada. La entrada está en PSI y la salida es de corriente en miliamperios. La entrada va entre 3 y 15 PSI y la salida va entre 4 y 20 miliamperios. El mínimo y el máximo. Actualmente él está recibiendo una entrada de 7.729 PSI. Yo no voy a ver
en el caso que estuviera dañado, yo no voy a ver cuál es la salida que debería estar produciendo el transmisor neumático, sino la salida verdadera que está colocada en el proceso. Entonces esto será, en este momento, actualmente, esto es 7.729 PSI. ¿Cuánto es la salida esperada? Esto es la que desconozco. Bueno, esto está entre X1, X2. Esto es Y, que está entre Y2 y Y1. Yo hago la interpolación. Yo, antes de hacer esta interpolación, yo sé cuánto es lo que está saliendo actualmente. Lo que está saliendo verdaderamente. La salida que se tiene verdaderamente en este momento es de 8 miliamperios. La salida que se tiene es de 8 miliamperios. La salida que yo espero para este caso, cuando hago la interpolación, me da 10.305 miliamperios. Pueden ver que el valor que yo obtuve, que era lo que esperaba para esta entrada, cuando hice la interpolación, es diferente. Esto es diferente a lo que actualmente está saliendo del instrumento. Este instrumento tiene una salida de 8 miliamperios y deberían estar saliendo 10,305. Por lo tanto, este instrumento está descalibrado. Este instrumento, el TY101, está descalibrado. Está descalibrado. ¿Por qué está descalibrado? Porque él debería producir una salida, pero está produciendo una diferente. Que debería producir es 10.305, pero la que está produciendo es 8. Entonces no está funcionando bien. Tal vez hay que reemplazarlo, también, tal vez hay que calibrarlo, hay que reajustarlo. Cualquiera de las cosas que haya que hacer, lo que nosotros queremos hacer es detectar cuál es el que está funcionando mal. No hemos terminado. O sea, ya yo detecté que hay uno que está descalibrado, pero yo debo verificar todos los instrumentos. Verificar uno no es suficiente. Aunque hay un principio que dice que cuando falla, o sea, la falla es muy difícil de que muchos instrumentos fallen simultáneamente, por lo general falla uno solo. Igual no es improbable que varios instrumentos fallen a la vez. Entonces debemos verificar si todos están funcionando bien o no. Entonces debemos continuar con el último instrumento. El último instrumento que nosotros tenemos que revisar es el indicador de temperatura, TI-101. El indicador, por supuesto, tiene una entrada, como ya hemos dicho, una entrada, tiene una salida. La entrada es corriente en miliamperios y la salida es temperatura en grados Celsius. La corriente va entre 4 y 20, este es el mínimo y este es el máximo. La salida debería ir entre 45 y 123 y la entrada actual de este instrumento es de 8 miliamperios. Quiero que quede claro, yo voy a hacer el cálculo de lo que yo espero que salga con la entrada actual, no con la que yo esperaría que saliera del convertidor, porque lo que le está llegando a él en la realidad son 8 miliamperios. No le está llegando lo que yo calculé que deberían ser 10.3, perdón, 10.305. No le están entrando 10.3. Cuando yo revisé esta señal y la medí en el instrumento que utilicé para medir la corriente, en el multímetro, en el amperímetro, yo lo que determiné es que aquí había 8 miliamperios. Entonces, él debe responder correctamente a esos 8 miliamperios, porque este instrumento no tiene forma de saber qué es lo que está pasando en los demás. Él tiene que responder correctamente a su entrada. Y a esto es a lo que yo me refería en esta sección.
cada instrumento debe funcionar correctamente. Significa que cada uno de ellos debe responder correctamente a la entrada. La entrada de este indicador eléctrico es 8 miliamperios. Eso es lo que está entrando en la actualidad. ¿Cuánto debería ser su salida? Entonces, por eso aquí en este instrumento estoy utilizando que la entrada es de 8 miliamperios. ¿Cuánto será la salida? Esa salida, recuerden que es la salida que yo espero que tenga. Pero la salida verdadera, o sea, lo que está mostrando de verdad la pantalla de este indicador es, no me acuerdo, 64.5. Es 64.5 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto es lo que yo espero? Lo que yo espero es desconocido, está entre Y1 y Y2. El valor actual que está entrando es X, que está entre X1 y X2. Puedo interpolar para calcular lo que espero y cuando hago el cálculo, cuando hago la interpolación, eso da 64.5 grados Celsius. Como el valor esperado y el valor verdadero son iguales, este instrumento está calibrado. Pero podría no estarlo, ¿no? Está calibrado. Entonces, esto nos permite describir cuál es el funcionamiento adecuado que debería tener cada uno de los instrumentos. Hemos analizado cómo funciona un lazo de transmisión un lazo de indicación de temperatura. Hemos analizado este lazo en el contexto del uso de una termocupla y hemos visto cómo puede determinarse cuál instrumento está funcionando correctamente o no. Bueno, esto es todo lo que vamos a analizar en este video y basado en esta información creo que pueden hacer todas las actividades que están propuestas en el aula. Hasta luego.